Gracias. Che, yo le veo algo raro a esto. Bueno, está bien. A ver, probalo vos, a ver si no estoy exagerando. ¿Y? ¿Qué tal? No, no. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mayra y esto es La H es Moda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y en el día de hoy les traigo Cianuro Espumoso de Agatha Christie. Bien, ya hemos hablado de Agatha Christie porque vuelvo a esta autora después de que, como les digo, hayamos leído muchísimo de ella. Y es que sigo teniendo libros pendientes y siguen apareciendo obras que me parecen sumamente interesantes, y si bien yo les pedí que en los comentarios del video donde hablamos de Agatha Christie me dijeran qué libro les interesaba que yo les trajera, lo cierto es que no había leído todavía este Cianuro Espumoso, que ya desde la tapa que me parece una obra de arte, está muy bueno. Así que vamos a hablar de este antes que de otra de las obras que me hayan dejado en los comentarios. Pero les prometo que está tan bueno que no se van a dar cuenta ni van a extrañar ninguno de los otros títulos. Así que empezamos. Nuestro libro va a comenzar un año después de la muerte de Rosemary Barton, una mujer muy adinerada, y nos encontramos que un año después 6 personas que la conocieron mucho están pensando en ella. La primera persona que está pensando en ella naturalmente es su hermana Iris, y lo que nos cuenta de Rosemary es que es una persona sumamente bella, que siempre ha sido muy, o que siempre fue muy agraciada y muy bendecida, digamos, por la vida, porque tenía un padrino que estaba muy enamorado en realidad de su madre, pero que le toma mucho afecto a Rosemary, que siempre fue una chica, como les digo, muy bonita. Entonces, como él había muerto sin herederos, había apadrinado a Rosemary dejándole una cantidad de dinero que no tiene nombre. De esa manera, cuando Rosemary cumplió 18 años, se hizo con una fortuna que era prácticamente incontable, y aún así, aún siendo muy bella, aún siendo muy rica, es decir, no teniendo ningún tipo de compromiso con nadie, ni teniendo que depender de absolutamente nadie para poder hacerse en la vida, se había casado muy joven con un señor que se llamaba George Barton, que tenía como 40 años y ella tenía apenas 20 y pico. Entonces nadie se explicaba por qué había aceptado casarse con él, cuando en realidad bien podría haberse ido soltera toda la vida si tenía ganas, porque además todos sabían que como Rosemary era muy bonita, era muy ojo alegre. Y si bien esto podría parecerle mal a Iris, que es su hermana menor, que es la que nos cuenta esta parte de la historia, porque a fin de cuentas ella en realidad por sí misma no heredó nada de ese dinero, sino que ese dinero solamente lo heredan en caso de que Rosemary muera, cosa que había lamentablemente pasado hace un año. En realidad para ella siempre le había parecido un poco injusto esto de que tuviese ese tratamiento especial Rosemary solamente porque era muy bonita. Iris, al contrario que su hermana, era más bien una chica más tímida, más reservada, y por eso a ella le parecía muy raro, digamos, darse cuenta al cabo de un año que en realidad nunca había tenido mucha intimidad con su hermana. En realidad nunca habían sido muy cercanas. Sí hablaban de cosas, pero cosas tipo, qué lindo tu vestido, está re bueno esta tela, salgamos esta noche a comer algo. O sea, no tenían un vínculo que vos digas, sí, me cuenta todas sus intimidades, y por eso a ella le había llamado mucho la atención dos cosas que le habían pasado después de la muerte de Rosemary. En primer lugar, ella había encontrado una nota que decía que quería dejarle ciertas cosas a sus amigos. No sé, este broche quiero que se lo quede Juanita, esta cosa quiero que se la quede tal otra, porque yo sé que cuando, de todas maneras, la mayoría de mis bienes van a quedar para vos, pero hay algunas cosas personales que me gustaría que otros tuvieran. Y después, un tiempo incluso después de haber encontrado esa nota, encontró también otra nota que en realidad era una especie de comienzo de carta, en donde de alguna manera Rosemary le rogaba a un amante. Y eso también a ella le había dejado muy impactada, porque la realidad es que nunca había pensado que su hermana no estuviese enamorada de su esposo. Más allá de la diferencia de edad y de todo, se parecían llevarse muy bien. Entonces, de repente, a un año del suicidio de su hermana, Iris se da cuenta de que de su hermana no sabe absolutamente nada. La siguiente persona que está pensando en Rosemary a un año del aniversario del suicidio de Rosemary es Ruth Lessing. Ruth Lessing es la secretaria, la mano derecha de George, el marido de Rosemary, que es una mujer también joven, un poco más grande de lo que era Rosemary, más cercana a la treintena, pero era igualmente una mujer muy joven, que nunca le había caído simpática a Rosemary. Pero ella no se había dado cuenta de esto, ni tampoco de cuánto le gustaba en realidad George, para quien ella creía podría haber sido muy buena esposa, hasta que un día, el mismo día en que Rosemary fallece, le dicen que se haga cargo de un primo de Rosemary, que es la típica bala perdida, que se llama Víctor, que siempre está constantemente metido
metido en quilombo, siempre tienen que ir a salvarle las papas, darle plata, resolver problemas con sus acreedores, porque siempre está el tipo en la lona, él siempre lo engañan, siempre tiene malos negocios. El tema es que hablando con el tipo, se da cuenta, porque el tipo la cala apenas entra y le dice, ¿sabes lo que pasa? Vos acá venís para que yo no me junte ni con mi queridísima prima Rosemary, ni para que tampoco me vea la cara mi queridísimo, su queridísimo marido, pero la realidad de la cuestión es que a vos te están usando, porque no te están dando lugar. Todos sabemos que a vos te hubiese gustado casarte con George y que a Rosemary te cae como el orto. Y es recién ahí cuando Ruth se da cuenta de que tiene razón y se da cuenta del resentimiento que ha ido llevando a lo largo del matrimonio de su jefe en contra de la esposa de él. Entonces dice, sí, la verdad que si ella no hubiese aparecido, eventualmente yo me hubiese casado con George, que yo creo que hubiese sido muy buena esposa para él. Y aún así, un año después de estos sucesos, pareciera como que el fantasma de Rosemary seguía rondándola, a pesar de que ella no quería tenerla para nada cerca. Otra de las personas que está hablando de, o que está pensando en Rosemary, es Anthony Brownie. Anthony Brownie es un chico del que muy poco sabemos hasta este momento, pero que se acuerda de Rosemary porque ha pasado ya un año y se da cuenta, digamos, de que tiene que encontrar la forma de volver a aparecer en la casa de Iris, de la hermana de Rosemary. ¿Por qué? Porque él con Rosemary había tenido ahí un flirteo interesante, pero esto no había llegado a mayores, sí había llegado incluso a besarla en un taxi, pero la realidad de la cuestión es que todos coincidían en esto una vez que la conocían más, que era que Rosemary era súper cabeza hueca, muy linda, muy rica, todo lo que ustedes quieran, pero la verdad que tenía dos canicas adentro de la cabeza. Y de esto Anthony se había dado cuenta muy pronto. El problema es que cuando él se da cuenta de esto y de que decide casualmente empezar a evitarla, también es el momento en que él conoce a Iris y queda muy prendado de ella. ¿Cuál es el problema? Que él tiene, o hubo un momento en que él tuvo que agarrar y empezar a distanciarse un poco de ella, porque Rosemary se dio cuenta de que su nombre no era Anthony Brownie, era Tony Morelli. Y esto a él le da mucho miedo, porque si la gente se llega a enterar de que él tenía otra identidad y que esa identidad la tenía cuando estuvo preso, iba a ser un problema no solamente para él, sino también para Rosemary, a la cual probablemente la podían llegar a hacer daño por saber esta información. Entonces Anthony la había amenazado a Rosemary diciéndole, mira, no puedes decir nada a mi hermana, porque si llegas a decir algo te van a callar o yo voy a tener que callarte. Y obviamente ese había sido el final de la relación. Sin embargo, el día de la cena en donde Rosemary se había suicidado, le habían pedido por favor que fuera, así que él es una de las personas que estuvo presente cuando ese suicidio ocurre. Otra de las personas que ha estado también pensando en Rosemary y que siente que el fantasma de esta mujer lo sigue persiguiendo es el señor Steven Faraday. Steven es una persona que ha crecido en una cuna bastante humilde, pero que a pesar de eso ha logrado irse para adelante en la vida, logrando empezar una buena carrera como político. Que bueno, nada, se ve que en esa época era algo como re interesante y que generalmente, sobre todo en Reino Unido, son cuestiones que solamente están, digamos que dependen mucho de que tengamos muchos contactos y también una cuna muy noble de donde vos hayas nacido. Y este no era el caso de Steven. Sin embargo, él haciendo sus contactos cuando era muy joven, conoce a su esposa, a quien va a ser después su esposa, Alejandra, que viene de una familia muy, digamos, familia con tradición de lores y que siempre han estado dedicados casualmente a lo que es la política. Cuestión que medio de forma completamente utilitaria se acerca a ella y logra que ella lo invite a salir, logran tener varios encuentros y como quien no quiere la cosa se terminan casando. Sin embargo, él siempre se reconoce en su fuero interno de que esto fue completamente utilitario, lo hizo a propósito, no es que él realmente gustaba de ella, sino que él pensaba que no es que no la quisiera, sino que obviamente tenía mucho cariño porque a fin de cuentas era su esposa, se llevaban bien, coincidían en muchas cosas también, pero no era un amor pasional. El amor pasional, ese amor adolescente que él nunca había tenido, lo tiene cuando conoce a Rosemary, que hasta que se dio cuenta que tenía dos canicas adentro de la cabeza, se dejó caer total y completamente en los brazos de esta mujer que encima no tenía ningún tipo de poder ni de convencionalismo. Entonces le daba lo mismo si los veían o no los veían, pero Steven cuidaba muchísimo su imagen, no solamente por su esposa, sino también por su carrera y también por sus suegros, que se llegaban a enterar que estaba engañando a la hija y que encima lo estaba haciendo sin ningún tipo, digamos, de tapujo ni de cuidado, lo iban a matar. O sea, se iba a ir toda su vida por el caño si eso llegaba a pasar. Pero ¿cuál había sido el problema?
que a pesar de esta fiebre que él había tenido por Rosemary, él se da cuenta y se empieza a asustar cuando Rosemary le dice: escapémonos. No me importa, vas a ver que yo me voy a poder separar de George. George no va a tener ningún tipo de problema, me va a dejar libre. Escapémonos, mi amor, seamos felices y qué sé yo. Cuestión que él decide agarrar e irse al campo un tiempo en donde él logra encontrar, digamos, un poco de calma, decir, no, ¿qué estoy haciendo? Voy a tirar toda mi vida al garete. Y es recién ahí donde se da cuenta de la importancia que tiene en realidad su esposa y de cuánto realmente la quiere, porque frente a toda esta situación, lo único que él termina pensando a fin de cuentas no es tanto ni siquiera en su carrera política, sino en el hecho de llegar a perder a su esposa. Lástima, Steven, que hayas tenido que llegar hasta ese punto para darte cuenta, pero bueno. Cuestión que esa noche, en donde se festejaba el cumpleaños casualmente de Rosemary, igualmente él había sido invitado con su esposa y habían ido, y hacía un año ellos también habían visto cómo Rosemary había fallecido, o se había suicidado, mejor dicho, enfrente de todos, básicamente. Y es algo que a él un poco que les perseguía la culpa, porque pensaba que él había precipitado tal vez esa decisión, porque la había rechazado muy pocos días antes de que ocurriera la escena, pero lo malo no era eso, sino que un año después él seguía pensando en ella como si todavía estuviese ahí presente. Otra persona que está pensando en ella es obviamente Alejandra Faraday, que es la esposa de Steven, porque Steven siempre estuvo seguro de que él no había demostrado de ninguna manera las cosas que le estaba pasando y que toda esta aventura había pasado puertas adentro de su alma, digamos. Pero las mujeres sabemos más. Y Alejandra se dio cuenta de que esto estaba pasando desde el momento 1. No hacía falta que ella supiera dónde se encontraban, no hacía falta, digamos, nada. Ella sentía el perfume de Rosemary acá cada vez que el tipo volvía. El tipo estaba siempre, digamos, como que llegando tarde, o siempre apurado, o siempre preocupado. Ella se dio cuenta al toque de eso. El tema es que nunca se lo dijo. ¿Por qué? Porque ella sabía que él medio que se había casado con ella por interés, pero lo amaba tanto y de una forma tan profunda que ella prefería hacerse la boluda y esperar, digamos, que esto solamente fuera algo temporal, porque lo amaba tanto que se iba a morir si el tipo agarraba y la dejaba por ella. Entonces dijo, bueno, voy a dejar que se canse, porque a todas luces es muy obvio que Rosemary, de vuelta, es tontísima. Se va a dar cuenta de esto en algún momento. Sin embargo, sí hubo un momento en donde Alejandra se asustó bastante porque se dio cuenta de que Rosemary le había dado un ultimátum en un momento tipo, escapémonos. Y eso ella no lo quería aceptar de ninguna manera. ¿Cómo se iba a escapar el tipo con ella? Y es así como, entre pitos y flautas y con mucho miedo, terminaron llegando a la cena en donde Rosemary festeja su cumpleaños y Rosemary agarra y se suicida enfrente de todos. Si se había suicidado por culpa de Steven, esto era algo que a ella le tenía completamente indiferente, porque al fin de cuentas había logrado lo que ella quería, que era que su esposo se quedara con ella. ¿El problema cuál era? El problema era que un año después, el fantasma de Rosemary la sigue rondando. Y la última persona que está pensando en ella es, por supuesto, George Barton, que es el viudo. Él, cuando se casa con Rosemary, primero que quedó súper sorprendido de que Rosemary agarrara y le dijera que sí a sus intenciones. Pero aún así él sabía con quién se estaba casando, sabía que ella era como muy dispersa. Entonces él estaba dispuesto a aceptar que Rosemary tuviera amoríos, que tuviera aventuras, porque a fin de cuentas él era una persona mucho más grande, sabía que no era muy divertido, que no era muy simpático a los ojos de una mujer así, ¿no? Pero bueno, nada, él había aceptado esto de esta forma. El problema es que también se había dado cuenta de que había algo más. El tema es que él nunca había podido saber hasta ese momento quién había sido este amante, pero estaba entre Anthony o Steven, porque eran las dos personas que habían estado más cerca de ellas en ese tiempo antes de que ella se suicidara. El problema era que, si bien él había aceptado la hipótesis del suicidio como una realidad, hacía un par de meses le habían llegado unos anónimos diciéndole su esposa no se ha suicidado, ha sido asesinada. Y es ahí donde él empezó, digamos, a pensar y a decir, sí, la verdad que una mujer tan llena de vida, que todo le importaba un queso, no es el tipo de mujer que después agarra, va y se suicida. Pero, de todas maneras, no sabía quién podría haberla asesinado, y es ahí donde empieza a pensar, bueno, puede haber sido Steven, puede haber sido Anthony, alguno de los dos tenía una aventura con Rosemary, o tal vez los dos. Pero digamos, esto le empieza a parecer cada vez más raro. No era posible que Rosemary se hubiese realmente suicidado, y es ahí donde él empieza, digamos, a pensar estas cosas. Además hay que tener en cuenta que, claro, como el dinero de Rosemary, como ella no había tenido hijos,
y no, digamos, no estaba previsto que pasara a él, había pasado a su hermana Iris, quien de todas maneras George le tenía muchísimo cariño, consideraba a la familia de Rosemary como la suya propia, entonces le pidió a Iris que se quedara con ella. De hecho, él era su, ¿cómo se llama esto? El encargado de su fideicomiso hasta que ella cumpliera 18, porque estaba recién por cumplir 18, y también es George quien había hecho los... ¿cómo se llama esto? Había hecho las tratativas para que viniera una tía, Lucila, que es casualmente la madre de Víctor, este primo bala perdida, para que acompañara a Iris y le ayudara, digamos, a hacer su paso a la presentación en sociedad, que se hacía cuando tenías 18 años, y que obviamente George no tenía ni idea ni de cómo se hacía, ni de cómo manejarse frente a estas cosas, porque él era una persona grande, no le interesaba, en fin. Pero a pesar, digamos, de que a un año después del suicidio de su esposa, como que las cosas se estaban empezando a normalizar y un poco como que estaban yendo bastante bien, lo cierto es que un año después, de nuevo, sigue pensando en Rosemary. Hasta este momento, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que hace un año hubo una fiesta de cumpleaños, casualmente por el aniversario de Rosemary, que había tenido una gripe bastante fuerte unos días previos y se había, digamos, recuperado con el tiempo mínimo para poder participar de su propia fiesta de cumpleaños. A esta fiesta de cumpleaños habían ido casualmente ella, su marido George, su hermana Iris, Stephen Faraday, Alejandra, su esposa, Anthony Brownie, Ruth Lessing, que era la secretaria de George, y había habido un asiento vacío porque iba a ir un tal coronel Reis, que si ustedes han leído Agatha Christie, o si eventualmente lo traigo después, es uno de los personajes recurrentes de la autora, ¿no? Pero él no había podido llegar esa noche. ¿Qué era lo que había pasado? Al momento del brindis, después de comer, brindan por casualmente Rosemary, ella toma la copa y fallece en el acto porque había cianuro en su copa. No solamente había cianuro en su copa y era por esto que se había determinado que había sido un suicidio, sino que dentro de su bolso y en un cajón de su habitación había habido cianuro, estaba la botellita de cianuro y el cianuro que se había llevado en la cárcel. Entonces todos se habían quedado conformes y la policía también, porque por lo menos, si bien era como un suicidio raro, tampoco había pruebas de que no hubiese sido un suicidio. Habían todos quedado de acuerdo en que esa era la explicación. Ella se había suicidado y aparte en esa época, después de gripes tan fuertes como ella había tenido, se solían dar cuadros como un poco depresivos. Entonces eso, sumado a la carta que Iris mostró que ella había encontrado como en medio de testamento de la hermana, todas esas piezas se fueron juntadas como para decir, bueno, seguramente fue un suicidio y es así como se había cerrado. Sin embargo, a colación casualmente de los anónimos que había estado recibiendo George estaba ya completamente seguro de que eso no había sido así y de que había habido algo más. Y es por esto que él agarra e invita al coronel Reis a su casa casualmente para hablar un poco sobre esto. El coronel Reis, como les digo, es un personaje recurrente de Agatha Christie, es una persona que por lo menos en este momento del libro había estado participando de lo que era el espionaje y el contraespionaje, porque recordemos que esto pasa en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo. Entonces, él es una persona obviamente experimentada, ha sido detective, tiene un montón, digamos, de conocimiento de esto de espionaje, de contraespionaje, una persona que para lo que George necesita está bastante capacitada. Bien, entonces George agarra y habla y aparte se conocen ellos de otras épocas, de cuando George era chiquitito y el coronel Reis era joven, porque se llevan como 20 años de diferencia de edad. Entonces, él cree mucho, digamos, no solamente en su experiencia, sino también en la confianza que le tiene. Entonces agarra y le explica, mira, yo creo que mi esposa no se suicidó, yo creo que la asesinaron, tengo estos anónimos que me estuvieron mandando, entonces yo estoy como un poco preocupado porque necesito saber quién la mató. Entonces el coronel Reis le dice, bueno, bárbaro, ahora, vos ten en cuenta que tendrías que ir con estos anónimos a la policía. George no quería saber nada con ir a la policía porque ellos ya habían investigado, les había parecido bien la idea del suicidio. Entonces esto a George como que le daba bastante desconfianza. Dice, no, tengo pensado hacer otra cosa, pero para eso necesito que vos me ayudes. ¿Cuál era su idea? Agarrar y armar la misma cena de cumpleaños, pero el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, en el mismo restaurante, con la excusa de festejar el cumpleaños 18 de Iris, para que fueran exactamente las mismas personas.
pero iba a haber una, digamos, como una sorpresa preparada para hacer saltar al asesino, porque en definitiva, después de analizarlo y analizarlo mucho también junto con el coronel Reis, no podía haber sido el asesino otra persona que alguna de esas personas que estaban en la mesa. No se había acercado más nadie, los mozos eran impecables, o sea, no había forma de que el cianuro hubiese venido de otro lugar que no fuera de alguna de las personas presentes. Entonces el coronel Reis le dice: mira, me parece que estás derrapando un poco, yo no te quiero ayudar con esto, para mí los anónimos los tenés que llevar a la policía, que la policía se encargue porque están muy capacitada para eso. De todas maneras, George le dice que no y el coronel Reis, muy a regañadientes, termina aceptando ayudar en una parte muy pequeña que ya vamos a ver. Junto con esto, además, George agarra y compra una casa de campo que, oh casualidad, es una casa que queda prácticamente enfrente de la casa de los Faraday, donde ellos también viven. Y esto obviamente hace que se reaviven todas las alarmas, tanto para Steven como para Alejandra, de la situación de Rosemary, porque dicen que raro, porque este tipo que siempre ha vivido en la ciudad, de repente quiere vivir con nosotros de vecino. Sin contar aparte que ellos no eran amigos. En realidad el que era como más cercano era Steven a Rosemary, pero porque compartían estos eventos sociales, obviamente más allá de lo de la aventura, que en teoría nadie lo sabe más que ellos, pero no eran amigos de George en particular. Entonces les parece todo esto rarísimo y esto lleva casualmente a que se termine hablando entre ellos de el elefante en la habitación, porque en un momento Alejandra le tira: ¿a vos qué tanto te importa nuestro matrimonio si bien que estuviste, digamos, con la otra muerta esta de Rosemary? Cuestión que Steven queda súper sorprendido porque él siempre pensó que había disimulado de una forma perfecta y maravillosa y no podía creer, digamos, que su esposa se hubiese dado cuenta, digamos, de esto. Y él ya le dice: sí, nene, sos pelotudo, yo me di cuenta del momento cero que estabas saliendo con esta loca. Y te digo, la verdad estoy muy contenta que se haya muerto porque yo sé que a cambio de que ella se muera, mi matrimonio sobrevive a día de hoy. Entonces Steven es donde agarra, obviamente le pide disculpas y le dice que la ama un montón, y en realidad el verdadero motivo por el cual él no se termina escapando con Rosemary porque se da cuenta de que la ama un montón. Y Alexandra, a pesar, digamos, de que obviamente tiene su orgullo como mujer de alta sociedad y de alta alcurnia, que no le gusta sentirse boludeada, el corazón se le apachurra todo y dice: bueno, menos mal, porque vos no sabés lo que yo te amo y lo que me contengo de decírtelo y de expresarte mi amor, porque yo creo que vos me querés muy poquito comparado con lo que yo te quiero. No obstante esto, obviamente esto fortalece mucho a lo que es la pareja, y cuando George los invita a esta cena que va a ser el 2 de noviembre, después de mucho conversarlo, porque obviamente les parece súper sospechoso, además también súper incómodo y qué sé yo, dicen: bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir igual, porque claramente la idea de George es juntar a la misma gente que estuvo presente en el día del suicidio de Rosemary. Entonces vamos a ir igual y bueno, nos apechugaremos entre los dos lo que sea, ¿no? Junto con esto, por supuesto, George ha hablado también con Iris sobre lo que son los anónimos, y esto es lo que hace que Iris se ponga a pensar todo el tiempo a ver quién pudo haber sido. Ella está casi segura que el amante de su hermana era Steven, o por lo menos es su deseo, porque no quiere que sea Anthony. ¿Y por qué no quiere que sea Anthony? Porque medio que le gusta. Pero grande es su sorpresa cuando una vuelta en un baile de estos de sociedad, al cual ella ya podía ir porque estaba a nada de cumplir los 18, se encuentra con Anthony y la saca a bailar, y de repente se empiezan a encontrar en un montón de eventos sociales. A pesar de que el tipo no quiere ir a su casa, en teoría, porque claro, nadie sabe bien cuál es la identidad del tipo, ni a qué se dedica, ni qué sé yo, y aparte eso lo hace muy antipático ante los ojos de George. El tipo no quiere ir mucho a la casa de Iris, entonces no se avanza mucho, pero a escondidas como que se está formando ahí una relación, y el Anthony en un momento incluso le llega a decir: bueno, ¿no te querés casar conmigo? Nos casamos así nomás, de cualquier manera. Y si bien Iris dice que no, porque más allá de que capaz George no es un pariente directo, es la persona que está a cargo de ella y que aparte le tiene mucho cariño, y dice: yo no le podría hacer esto de agarrar y casarme porque sí, de repente y de esta manera escondidas, pero me re gustaría casarme con vos. Entonces, dentro de lo que cabe, como que la relación sigue. Y obviamente Iris le pregunta por qué se había alejado tanto de Rosemary en el último tiempo y por qué había vuelto ahora, un año después, a acercarse, digamos, a la familia. A lo cual Anthony le dice simplemente: lo que pasa es que en un momento me cansé de Rosemary, si bien Rosemary me parecía muy bonita, muy buena, dice, la realidad es que no era por ella porque yo
me estaba en realidad acercando y la verdad es que tuve que volver porque no te podía sacar a vos de mi cabeza. Así que con esa tranquilidad, digamos, Iris, de que es querida y que la quiere, agarran, digamos, y como medio que se comprometen un poco en esta situación. También grande es la sorpresa de tanto de Iris como de Anthony, cuando para este 2 de noviembre, para el Día de los Difuntos, agarran y también a él lo invitan a esta cena. Entonces, tanto Iris como Anthony dicen, bárbaro, porque tal vez podamos, digamos, empezar a charlarlo a George para que dé eventualmente su bendición para cuando nos casemos. Por supuesto, George también va a invitar a Ruth, que era su secretaria, que también había estado en ese momento en la cena, y ese día el problema que tienen es que Víctor, primo va a la pérdida, agarra y dice que necesita plata. Entonces esto, si bien a George le jode bastante, porque justo esto se le ocurre hacerlo el Día de los Muertos, agarra y hace que le den la plata que le tienen que dar, y supuestamente Ruth se hace cargo de todo esto y además hace las comunicaciones telefónicas correspondientes, porque el tipo estaba medio exiliado en nada más y nada menos que Buenos Aires. Entonces se comunica, se fija que efectivamente el monto que necesita sea X cantidad de plata y hace que se envíe ese dinero para que Víctor no rompamos las pelotas, básicamente. Y esa noche, ese 2 de noviembre, un año después del suicidio de Rosemary, nuevamente van y se sientan en la misma exacta mesa del mismo exacto restaurante todos los invitados que habían estado para estar ahí presentes. Sin embargo, lo que hace George en un estilo muy dramático es dejar una silla vacía. Los pone a todos con la misma distribución que en el momento, digamos, en la cena anterior, se ponen todos en la misma ubicación y queda esa silla vacía. Y dicen, ¿y este tenedor que quedó vacío? No, dice, pasa que va a venir mi amigo, el coronel Reis, y como puede o no ser que venga, vamos a dejar vacío el asiento. Obviamente todos se sienten sumamente incómodos, nadie sabe cómo manejarse. Iris está súper indignada porque obviamente no la sentaron al lado de Anthony, pero es que no la sientan ahí porque no era donde él estaba sentado en la recreación de la cena la noche anterior, nomás que de esto Iris no se da cuenta en el momento. Y todos están muy incómodos porque la verdad es que los invitados de estos en realidad eran cercanos entre sí por Rosemary, no es que eran cercanos porque eran amigos también de George. Entonces la cosa está como medio tensa, pero después de que ellos comen y hay un pequeño baile, salen, se distienden, bailan un poco, vuelven y George agarra y propone un brindis para Rosemary a un año casualmente de la situación del suicidio. Entonces levanta la copa, brinda por Rosemary, se toma un trago y cae fulminado sobre la mesa. Por supuesto, de lo que se muere George es de cianuro, que obviamente estaba en la copa. No solamente encuentran este cianuro en la copa, sino que aparte de la parte de abajo de la mesa encuentran tirado como un paquetito que tenía restos también de cianuro, o sea que el cianuro que se había usado para poner en la mesa se había desechado en la parte de abajo. Entonces muy probablemente alguna persona que estaban en esa mesa lo había asesinado. Sin embargo, como el coronel Reis tenía conocimiento de los anónimos, habla con el detective encargado del caso, que se conocían también de antes, y le dice, mira, George estaba muy seguro de que su esposa la habían asesinado, que no había sido un suicidio, así que, y si ahora pasa esto, una persona que no tenía ningún tipo de depresión, claramente el tipo iba sobre los pasos del asesino, o se estaba acercando, o el asesino entró en pánico, o pasó algo, porque esto no es normal. Pero digamos, te lo digo para que no pienses que el tipo se suicida al año de la muerte de la esposa porque estaba triste, ¿no? Entonces es a partir de ahí que agarran y empiezan, digamos, a reinvestigar no solamente el crimen de George, sino también un poco volver sobre los pasos de la situación con Rosemary. Obviamente arrancan investigando a todo lo que eran los mozos son todos impecables. Lo único que llama la atención es que uno de los mozos, que en realidad no de los mozos que atienden las mesas, sino digamos al chico de los mandados casualmente, había visto que a una de las chicas cuando se levantan a bailar se le había caído el bolso, entonces él lo agarró el bolso del piso, lo apoyó en la mesa y siguió con sus tareas. Entonces eso era lo más raro que había habido y obviamente el flaco estaba re asustado de que ahora lo fue a señalar como que había sido el que había envenenado la copa. Y también habían hablado con el resto de los comensales que estaban en las otras mesas, la gran mayoría no había visto nada, pero había una rubia que había visto muchas cosas porque su pareja
no le estaba dando mucha bola y en un momento, antes de que todo esto pasara, incluso el tipo se había ido, había salido a hacer unas llamadas, qué sé yo, entonces ella se había quedado mirando, pero en sí no había visto nada significativo. Lo único que pudo tirar línea ahí fue que, bueno, entre Iris y Anthony Brownie había como una onda, pero no sacan mucho en limpio. Lo cierto es que o el tipo se suicida o lo mató alguno de los miembros que estaban presentes en esa mesa. Todo cuando ellos van a ir entrevistando a cada uno de los testigos, todos explicaban que George había dicho que ese tenedor o ese plato que había quedado vacío era para el coronel Reis. Pero el coronel Reis cuenta que esto no había sido así. Él no sabía quién era esa séptima persona que se iba a sentar ahí. Porque en realidad lo que le había pedido George es que él estuviera por ahí cerca mirando a ver si veía alguna conducta rara, es decir, que él había estado en el restaurante a esa hora, pero con las instrucciones de no acercarse a la mesa. De todas maneras, desde la posición que él estaba no había visto nada raro y mucho menos había visto que alguna otra persona se acercara, que no fuera o gente del personal o los mismos invitados que estaban alrededor de la mesa. Entonces, nada, estamos medio como que en cero. Obviamente también se le hacen entrevistas a Steven, quien, obviamente aparte de su esposa, agarran y lo confrontan y le dicen: a ver, decinos la posta, vos eras amante de Rosemary. Sí, dice, si era amante, sí, ella me había pedido que nos escapáramos, pero yo no la maté. Bueno, ¿y vos pensás que tu esposa no sabía sobre esto? Porque una mujer celosa puede hacer cosas. No, mi esposa no sabía nada. Bien. No obstante lo cual, Alejandra no es la hija más querida por sus padres y sus padres en un momento como que llegan a pensar que van a tener que tal vez mover influencias porque sí la creen capaz de agarrar y envenenar a alguien. Pero por el momento esto queda así. Steven reconoce que ha sido amante de Rosemary y que, bueno, nada, que en realidad al final, si bien el suicidio de Rosemary fue una bendición porque él ya la había rechazado y la tipa insistía con agarrar y escaparse, lo cierto es que él no la había envenenado, no tenía para él sentido hacerlo, y antes o después Rosemary se hubiese encaprichado con otro chico y se hubiese olvidado de él, o por lo menos eso es lo que dice Steve. También agarran y hablan con Ruth, la cual desconoce directamente que George estaba sobre la pista de la posibilidad de que a su esposa la hubiesen asesinado. Y sí reconoce que ella estaba un poco enamorada de él y que tal vez le hubiese gustado en algún momento ser la esposa, pero que bueno, después de la muerte de Rosemary el tipo había quedado medio tocado, o sea, muy sensible, muy retraído. Entonces nada, o sea, si ella tenía intención o ilusión de que algo pasara, no era ese el mejor momento porque el tipo claramente estaba preocupado por algo y ahora se daba cuenta que era por la situación de los anónimos que habían informado de esto. Entonces así es como se van dando cuenta que nadie pudiera llegar a ser el asesino de Rosemary y de George. Cuestión que también hablan con Anthony y porque a través de la tía que estaba cuidando a Iris se terminan enterando, digamos, que Iris está conociendo a un chico que nadie ha visto, que creen que es Anthony Brownie, pero que nadie conoce, digamos, su pasado, nadie conoce, digamos, qué onda. Entonces, nada de esto le gusta mucho a ella. Y justo cuando ella está hablando de este chabón con el capitán Reis, aparece Iris a decir: mira, no hables mal de Anthony porque yo voy a agarrar y me voy a casar con él. Y ahora que George no está ni para dar su bendición, ni para que me importe un comino, me voy a casar con el chabón. Y la tía preocupada le dice: no te cases así, mirá que recién lo estamos por enterrar a tu cuñado, no seas así, vos fijate igual, ¿viste? Pero no, todavía no. Cuestión que el coronel Reis agarra, pone ahí un paño frío, le pide a Iris que no se precipite con los hechos, pero ahí se entera de esto de que Anthony Brownie nadie conoce muy bien a qué se dedica ni a qué se dedicaba. Entonces averigua en qué hotel se está quedando, que aparte es un hotel carísimo, que si no sos una persona de plata no podrías estar bancando, digamos, una estadía de varios días ahí. Y va y habla con Anthony Brownie y le dice: ¿Anthony Brownie o Tony Morelli? Y es ahí donde Anthony nos revela lo siguiente: si bien él estuvo preso bajo otro nombre y estuvo, digamos, ahí de presidiario, no estuvo de presidiario porque él fuera así un criminal, sino que más bien es un policía encubierto, que casualmente con esto del espionaje, por la cuestión de la guerra y qué sé yo, había quedado como agente encubierto que, llegado a un punto para demostrar casualmente su valía, se había hecho meter preso, había pasado un poco de tiempo, había salido, se había cambiado el nombre, todo dentro, digamos, de la supuesta organización criminal que él estaba intentando agarrar.
Y es por eso que él había amenazado con esos términos a Rosemary, porque la realidad de la cuestión es que posta era un peligro para él, para su vida, si Rosemary decía que él era Tony Morelli, y también un peligro para la propia Rosemary, si ella llegaba a decir, el Anthony, ¿sabes que en realidad se llama Tony? Entonces la había amenazado en términos muy muy duros, pero con la intención más bien, mejor dicho, de protegerla. Y también le reconoce el capitán Reis que él no quería, digamos, que esto saltara por lo menos hasta dentro de un par de días, que era cuando la operación terminaba, digamos, de hacerse y de tener éxito, porque realmente él estaba enamorado de Iris. Entonces él de verdad se quería casar con ella, y por eso se quería casar apurado y en secreto, porque en realidad no era porque quería esconderse, no es que quería él salvarse de culpa, sino porque era para esconder a Iris hasta que esto otro se resolviera. Cuestión que, como quien no quiere la cosa, de repente, tanto el capitán Reis como el detective a cargo del caso y Brownie, que también estaba ahí, bueno, también era policía, se terminan juntando todos, dicen, che, con todo esto investigado, ¿quién mierda mató a George? ¿Quién miércoles mató a Rosemary? O sea, no me está cerrando, porque ninguna de las personas parece tener, si bien todas parecen tener un motivo, ninguno de ellos parece haber tenido la oportunidad para poner el bendito cianuro dentro de lo que es la copa. Entonces, entre una y otra cosa, se quedan, digamos, ellos ahí pensando. Cuestión que no llegan a ninguna conclusión hasta que Brownie va y visita a Iris un día y le dice a Iris, mira, te tengo que contar algo que no le conté a la policía y estoy un poco preocupada. Cuando George muere, que estábamos ahí en la mesa del restaurante, yo agarré y empecé a buscar un pañuelo cuando reaccioné, porque me quedé en shock de lo que estaba viendo, ¿no? Cuestión que cuando yo abro, digamos, mi bolso, veo el paquete de cianuro. Yo te juro, dice, yo no lo maté a George, no tenía por qué matarlo, pero vi el paquete, me asusté y lo tiré debajo de la mesa. El tema es que yo creo que Ruth me vio, entonces te lo cuento a vos porque ahora no sé qué hacer, y yo no quiero que Ruth, cuando se acuerde de esto, diga, che, ¿sabes qué? La que tenía el paquete de cianuro en la cartera era Iris. Entonces Anthony agarra y dice, no, mira, mi amor, nos tenemos que ir ¿cómo se llama esto? Para la comisaría. Bueno, pero vamos con cuidado, le dice Iris, porque cuando estaba llegando a casa casi me atropella un auto, ¿viste? Entonces tengo que tener un poco de cuidado, porque claramente la gente está muy loca, Johnny. Entonces cuando ellos van saliendo ven que va llegando Ruth. Entonces se queda Ruth con la tía de Iris para hacer estas cosas. Además Ruth dice que se ha demorado porque casualmente no venía en coche. Entonces se quedan ellos haciendo esto mientras el Anthony Brownie agarra y se la lleva a Iris a la comisaría. Frente a esta nueva información, y una vez que a Iris la mandan de vuelta para la casa, se quedan de nuevo el detective, el capitán Reis y Brownie pensando quién puede haber sido. El detective está convencido de que van a ser de ese tipo, digamos, de crímenes que, a pesar de que uno crea que una persona tiene una causa probable para haber cometido este asesinato, va a terminar quedando en suicidio porque no va a haber pruebas suficientes que lo incriminen. Sin embargo, este dato, digamos, que nos ha dado Iris para todos es bastante importante. El detective está casi seguro de que la culpable es Ruth, porque dice el tipo, la tipa tenía ganas de casarse con el tipo, por eso la de haber matado a Rosemary, pero no se explica bien por qué habría matado a George. Entonces como que ahí se cae, digamos, el razonamiento del detective. Anthony, por su lado, cree que puede haber sido Alejandra Faraday, porque dice, por celos, vos imagínate, agarrás y la matás. Y aparte, como ella tiene, digamos, esto de que viene de una familia de mucha plata y qué sé yo, no la pueden agarrar como que ella es la asesina, ¿no? Entonces seguramente por eso, cuando se entera de que le llegan estos anónimos a George, agarra y también lo envenena. Si ya envenenó a uno, ¿por qué no va a envenenar a dos? Ya está. El problema es que lo que no se explicaba era quién enviaba estos anónimos. En ninguna, digamos, de las hipótesis teníamos explicado quién enviaba estos anónimos, porque quiere decir que alguien sí sabía que Rosemary había sido asesinada. ¿Quién era esa persona? No lo sabíamos. Y por último, el capitán Reis dice, con todo respeto que te tengo a vos, Anthony, para mí quien la mata es Iris. Anthony casi lo agarra a piñas y le dice, ¿pero por qué? Dice, porque vos imagínate, dice, es como la hermana fea, ella nunca tuvo nada, la hermana era dueña de una gran y enorme fortuna, y si bien siempre la trató bien y todo, qué sé yo, por ahí hay algún tipo, digamos, ahí de resentimiento, puede haberlo, dice, lo hay entre hermanos que se llevan mejor, ¿cómo no lo va a haber entre estas dos con un montón de plata de por medio? Dice, bueno, pero entonces, ¿por qué ella me hubiese contado que tenía el paquete de cianuro dentro del bolso? Si no le convenía que yo lo sepa. Y dice, bueno, pero ¿sabes por qué te lo contó? Porque Ruth la vio. Si Ruth no lo hubiese visto, capaz que ella no agarraba y no contaba nada. Bueno, pero
siguen quedando, digamos, en ese punto muerto. Ninguna de las tres parece tener un motivo de peso, pero a su vez las tres se ven súper sospechosas. Y lo que me da un poco de risa en este libro en particular, de todos los que he leído de Agatha Christie, es que las sospechosas las tres son mujeres, digamos. Porque para mí los tipos también, el Anthony Browne no, pero el Steven para mí también tenía todas las chances de poder serlo, porque estaba desesperado porque nadie se enterara de que estaba él ahí teniendo relaciones carnales con Rosemary. Pero bueno, nada. Cerramos el paréntesis. Cuestión que mientras ellos están pensando como miércoles se resuelve la cuestión, Steven dice: ya sé cómo fue, pero ¿sabés qué? Antes de que les diga cómo fue, nos tenemos que ir corriendo a la casa donde está Iris, porque Iris está en peligro. Entonces cuando salen corriendo para la casa, se encuentra con la tía que estaba a cargo de Iris, buscando algo, y le dice: no, pasa que Iris agarró y se subió a su cuarto porque se sentía un poco mareada, qué sé yo, y Ruth se acaba de ir ahora hace 2 minutos porque ya terminamos de arreglar el tema del funeral de George. Suben corriendo las escaleras y encuentran que la puerta de Iris está cerrada. No solamente que está cerrada, sino que sale un olor a gas que no se dan una idea. Entonces agarran, tienen que romper la puerta, abrirla. Encima, incluso entre lo que es la puerta y el piso, hay una alfombra que tapa para que no salga el gas de adentro de la habitación. Y cuando abren, se encuentran a Iris sentada sobre la estufa, porque era en realidad una estufa, con todo el gas saliendo, ahí sentada al costadito, casi medio desmayada, desvanecida del olor a gas. Cuestión que la sacan obviamente para afuera, cierran la canilla de gas, la sacan para afuera, la intentan revivir. Por suerte Iris está solamente desmayada, no fallecida. Entonces la tía cuando sube dice: no me digas que también se suicidó. Y Steven dice: no se suicidó de ninguna manera. Obvio que no se suicidó. Y mientras esto sucede, el detective encuentra, dentro de la casa, escondida a Ruth. Sí había estado muy enamorada de George. Realmente en un momento ella de verdad pensaba que si Rosemary no hubiese existido, ella hubiese tenido la posibilidad de agarrar y casarse con él. Ella realmente creía que podría haber sido una muy buena esposa y que Rosemary no se merecía ni la plata que tenía, ni el marido que le había tocado, ni ninguna de esas cosas. Porque encima, para colmo, no solamente que no era una persona muy agradable en sus cualidades personales, sino que encima Dios la había hecho tan bonita que todo el mundo tendía a agradarle mucho, Rosemary, y encima tenía la condescendencia, digamos, de tratarla a Ruth como que todo lo que hacía por ella era un favor, como por ejemplo invitarla a su cena de cumpleaños. Sin embargo, Ruth se hubiese bancado todas estas cosas si no fuera porque el día de la muerte de Rosemary a ella la mandan a hablar con Víctor, con este primo que era una bala perdida. Y cuando Víctor la confronta con sus sentimientos, con la realidad, digamos, de su situación, es donde ella recién ahí se logra admitir que efectivamente le molestaba lo que le estaba pasando, le molestaba lo que estaba viviendo y le parecía que la vida era sumamente injusta. No solamente con ella, sino, digamos, con sus circunstancias. Pero, casualmente por lo mismo, porque Víctor la había confrontado con esto, es que ella queda prendada, queda muy enamorada de Víctor, y Víctor no era más que ni más ni menos que un malviviente, básicamente. Entonces, entre los dos urden el plan de agarrar y matar a Rosemary, envenenarla con cianuro. Ahora bien, ¿esto cómo lo habían podido hacer? El tema era el siguiente. Víctor, primero que nada, había sido, entre muchos de sus oficios, había sido camarero. Entonces, la noche en que fallece Rosemary, él se había disfrazado de camarero y había servido casualmente la bebida envenenada. Cuando hacen el brindis, Rosemary se había tomado el trago y había muerto por el cianuro. Ahora, ¿cómo había llegado ese cianuro a su bolso o al cuarto de su casa? Había llegado porque Ruth, que sí tenía la posibilidad de estar muchísimo más cerca, había dejado, cuando habían ido al baño, el cianuro dentro del bolso y en algún momento lo había dejado también dentro de la casa porque ella era bastante asidua de ir a hacer trámites y cosas con George, así que eso había quedado perfecto. O sea, había podido introducir esa evidencia manipulada dentro de la casa. Además, también se había podido constatar que Víctor no se había embarcado ese mismo día, sino que se había embarcado a Buenos Aires al día siguiente. Y también se había constatado que Víctor había vuelto varias semanas antes. Él no estaba en Buenos Aires como nos había dicho Ruth, sino que en realidad él había vuelto bastante tiempo antes. Bien, no solamente esto, sino que además Ruth sí sabía de los anónimos.
Y sabía de los anónimos porque George efectivamente hablaba todo con ella, no solamente cosas de trabajo, todo lo hablaba con ella. Y de los anónimos también le había contado. O sea que esto que le había dicho la policía era mentira. Pero no solamente esto, sino que además Ruth era quien había hecho los anónimos y se los había mandado a George. ¿Por qué? Porque la intención que tenían, el plan era que Víctor, o no Víctor directamente, pero que el dinero que había recibido Rosemary, una vez muerta ella, iba a pasar a su hermana. Pero si matábamos a la hermana, iba a pasar a su siguiente persona que le siguiera. Como ellos ya no tenían ninguna familia porque los padres no existían, ninguna había tenido hijos, ese dinero iba a ir a parar a la madre de Víctor, que era la tía que cuidaba a Iris. A todo esto la tía no tenía ni idea porque ella siempre pensó que su hijo era la cosa más buena, divina del mundo, como toda madre sobreprotectora de un hijo único varón. Entonces ella no sabía nada, pero obviamente si la plata era de la madre, también de alguna manera era la plata de Víctor. Entonces, ¿qué pasaba? Armando todo este quilombo de que a Rosemary la mataron y no sé qué, lograron hacer que George se metiera en una paranoia lo suficientemente grande como para decir, voy a armar esta cena con esta cosa de esta forma. Y obviamente todo esto orquestado y empujado por atrás, ¿por quién? Por Ruth, que a todo esto le decía que sí, ella hace la reserva, ella contrata, arma el menú y toda la cosa, casualmente porque ella está interesada en que esa cena se haga. ¿Cuál era el problema? Que la idea no era matar a George, era matar a Iris. ¿Pero qué había pasado? Cuando se habían ido todos a bailar y se le había caído este bolsito a Iris y el camarero lo había puesto de nuevo sobre la mesa, no lo pone en el mismo lugar en donde estaba el bolsito. Entonces, al poner mal el bolsito en la mesa, se habían cambiado, de orden las copas. Y la copa que supuestamente Víctor, también de vuelta disfrazado de camarero, tenía que ir a llenar con el cianuro, tomando de referencia ese bolsito, ya no era la copa de Iris y termina siendo la que se envenena, la copa de George. Y por eso cuando todos vuelven y George brinda, toma la copa y se muere. Pero en realidad la idea no era matar o suicidar, al marido, sino que era suicidar a la hermana. Y otra cosa también importante, que es que cuando Iris cuenta que casi la habían atropellado en la calle, la que la había casi medio atropellado en la calle había sido Ruth, que por eso se había demorado en llegar a lo que era la reunión. ¿Por qué había decidido, después de usar veneno, agarrar y usar algo tan burdo como agarrar y atropellarle? Y bueno, era porque Ruth ya estaba jugada, ¿no? Pero como esto no había funcionado, cuando ella había tenido la reunión con la tía por el funeral del George, ella hace de cuenta que se va, no se va, sube a la habitación porque ya había escuchado aparte que Iris no solamente se sentía mal de la cabeza, sino que aparte estaba emperrada en casarse con Anthony, o sea que la cosa había que hacerla rápido porque si no el que iba a heredar iba a ser Anthony. Agarra, la ataca en la habitación, le pega la cabeza a la pobre flaca para sentarla al lado del coso de gas para intoxicarla y que también de vuelta que pareciera un accidente, ¿no? Un accidente de suicidio. Y es así como esto se había dado. ¿Cómo es que Anthony se había dado cuenta que esto había sido de esta forma? Porque Anthony no entendía cómo se podían envenenar las copas sin que hubiese alguien ahí. Entonces dice, tiene que haber otra persona, además ahí jugando, además de los que están sentados en la mesa. Y es ahí cuando se acuerda que habían comentado que Víctor había sido mozo, camarero. Y en ese momento por lo menos el mozo era una persona que tenía ciertos ademanes o cierta forma de servir muy específica. Y normalmente en los restaurantes esto es así, al personal de servicio uno como que no los termina de visualizar, porque saben que están yendo, viniendo, sirviendo, no les presta uno atención. Entonces dice, claro, este disfrazado perfectamente puede haber pasado por al lado de las mesas y haber servido la copa envenenada. Así que bueno, hasta acá Cianuro Espumoso de Agatha Christie. De vuelta, esta es una autora que me gusta muchísimo, cada libro que leo me gusta cada vez más, pero este en particular está escrito de una forma muy especial porque siempre te dan a entender que no solamente digamos que por Rosemary que se murió, sino que aparte como que siempre pareciera que como no encontramos quién la puede haber matado, en un momento llegamos realmente a pensar que capaz Rosemary que vuelve de la muerte enojada y está envenenando copas. Así que está realmente muy bueno. Y aparte me gusta esto también del Steven y la Alejandra, que a pesar digamos de que Steven le engaña, se logran digamos reencontrar y decirse la verdad a la cara, esto de mira, yo te quiero un montón y vos sos un pelotudo que no se ha dado cuenta que te quiero un montón. Y esto también está piola. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de dejar un like, un comentario, de suscribirse al canal si no lo han hecho y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más.
No saben los dos videos que se vienen, el de la semana que viene y el de la que sigue, lo que van a hacer. Tengo que hacer un montón de cosas, tengo que preparar un montón de cosas, pero no me importa, van a estar buenísimos, así que quédense sintonizados a este canal que todos los viernes al mediodía trae video nuevo. Así que bueno, nos vemos la próxima, chicos. Besos.